Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal oficial de Oceana Perú. Mi nombre es Jesús Cuscano y esta es la primera de muchas entrevistas que vamos a publicar aquí. Hoy vamos a hablar sobre pesca, una de las actividades económicas más importantes del país, y vamos a reunirnos con Juan Carlos Riveros. Él es director científico de la organización y vamos a abordar preguntas como: ¿qué tan sobreexplotado está el mar peruano? ¿Es verdad que estamos a punto de comer los últimos ceviches de nuestra vida? Todo esto y mucho más a continuación. Empecemos. Hola a todos, estamos aquí con Juan Carlos Riveros. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Y lo primero que me gustaría es que te presentes. Cuéntanos un poco sobre ti. Yo soy biólogo, por lo general. Estudié en La Molina, en la agraria, y desde que empecé mi carrera me he dedicado a cuestiones marinas una buena parte de los primeros años. Y luego, cuando se presentó la oportunidad y apareció Oceana en el Perú, dije, bueno, pues volvamos a las raíces, y esto es la razón por la cual estoy justo en unos días, cumplo 8 años trabajando aquí, y es una organización en la cual me siento bastante contento porque creo que están haciendo contribuciones interesantes en términos de política pública. Nos vamos mezclando cosas con comunicaciones, incidencia política, trabajo con la gente, y creo que eso es la mayor riqueza que tenemos como organización en este momento, ¿no? Uh-huh. Bueno, como mencionaba al inicio, en esta edición vamos a hablar sobre pesca. Vamos a hablar sobre pesca y todo lo que involucra. Y me gustaría empezar un poco por los orígenes de la pesca en el Perú, ¿no? ¿Desde hace cuánto se pesca aquí? Porque se habla de que tenemos una cultura milenaria de pesca. Entonces me gustaría ahondar un poco más en eso, ¿no? Bueno, las evidencias arqueológicas que tenemos hablan de que pues, los primeros habitantes que llegaron a la costa básicamente pescaban. Lo más, digamos, elaborado que hay es en los casos de la Auricocha, de Caral, en los cuales hay evidencia, hay anzuelos, hay redes hechas tejidas con pelo humano, con cabello humano. Es una relación histórica porque básicamente, pues imagínate nosotros llegando a pie, literalmente, caminando desde quién sabe dónde, desde el Bering, habiendo cruzado toda América, llegando caminando acá, pues no tenías mayores armas, tenías unas cuantas pieles encima, y lo que teníamos a la mano era un pescado, una alga, algo que estaba, una conchita por ahí. Uh-huh. Y nuestra primera dieta es básicamente marina, ¿no? Y no es solamente la evidencia arqueológica, sino además la forma como nos hemos relacionado con el mar. Históricamente hay una serie de mitologías, una serie de personajes reflejados en la cerámica o en la arquitectura inclusive, que nos hablan de dioses, de Nailán, por ejemplo, que son los dioses que traen la abundancia, o que cuando se molestan, cuando están enojados, nos traen la desgracia, ¿no? Entonces, incluso cosas como el niño, como el tema del cambio climático en esos momentos, o de la alteración climática más que el cambio climático, ya están presentes en las historias de las culturas antiguas a partir del mar. Porque se reconoce que los animales marinos o la fauna marina son indicadores de lo que va a venir o de lo que está pasando con el clima. Entonces, esa relación la tenemos montones de años. Luego vienen los Fairototara, luego vienen todos los elementos que vamos conociendo con el tiempo. Los primeros surfistas, los caballitos de Totoro. Literalmente, sí. Empezamos desde ahí, ya venía la tradición. Claro. Y a lo largo de todo este tiempo, la pesca ha ido evolucionando. Y digamos, ahora en la actualidad en el Perú se calcula que se utilizan alrededor de 20 aparejos de pesca, ¿no? O sea, aparejo es una forma de pescar. Sí. En realidad el número se queda corto porque aparte hay que considerar la inventiva nacional. O sea, digamos, nosotros conocemos un aparejo, pues el arpón, y el arpón en realidad no hay un solo tipo de arpón, hay varios tipos de arpones, varios tipos de anzuelos, incluso lo que nosotros llamamos las redes, cambian el tamaño de la cocada, la longitud, el tiempo que se coloca, cómo se coloca, de dónde se arrastra. Entonces hay una gran versatilidad en modos y usos de la pesca. Y obviamente pues hay aparejos que son relativamente sencillos, simples, muy, muy ajustados a lo que quieres obtener, que lo más básico, yo tiro un anzuelo con una carnada específica porque sé que, por ejemplo, el lenguado le gusta esto, a la chita le gusta esto, entonces yo voy a obtener ese pescado, o por ahí alguno que se pareje y que se le antojó también con el mismo gusano. Pero cuando uso aparejos más grandes, más desarrollados, por ejemplo redes, el riesgo de que capture cosas que no son lo que quiero es mayor. Y si encima de eso, por ejemplo, una red que la arrastro por el fondo, jalando, digamos, el fondo marino, pues voy malogrando el fondo marino, me levanto las algas, los corales, todo lo que está en el camino. Entonces, diferentes redes, diferentes aparejos tienen diferentes impactos también. Y lo que vemos hoy en día es que, en un afán también por tener mayores rendimientos económicos, algunos pescadores o algunos grupos de pescadores tienden a usar algunos aparejos que son más dañinos que otros, y que desgraciadamente no solo afectan el ecosistema, porque finalmente el ecosistema, digamos, que se podría recuperar si se le da el tiempo,
pero también compiten con otros pescadores. Me gustaría poner un poco en contexto a la gente, ¿no? Y hablar un poco acerca de la importancia de la pesca en el país, ¿no? A nivel económico, a nivel de fomento de empleo. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esto? Bueno, básicamente cuando hablamos de pesca en el Perú, no solamente es lo que llega a los mercados, o sea que es una cosa que es importante. Una buena parte de nuestra pesca se exporta, principalmente lo que es pota y perico. Somos los primeros extractores mundiales de pota y perico. Para todo esto, lo que nos sale la pota es calamar gigante. Ajá. Esto se pesca pues a 300 millas de la costa literalmente. Es una pesca bastante intensa, 30, 40 días a veces en el mar, un bote pequeño, Fuerte. 8, 10, 12 personas conviviendo en un bote relativamente pequeño y pescando básicamente de noche. Entonces no es una pesca simple, pero Claro. volviendo al tema, la mayor parte de la pesca que tenemos en términos de volumen es pesca que se exporta. Y a eso también tenemos una gran pesquería, que es la pesquería industrial de anchoveta, que en su gran mayoría, por no decir que toda, se convierte en harina. Principalmente harina y algo de aceite de pescado. Esa harina y aceite se utiliza principalmente para alimento de animales. En Europa, en China principalmente, en India, en algunos otros países, que se compra para hacer alimento para animales, chancho, gallinas, etc. Claro. O incluso yendo más cerca, ¿no? En el norte se utiliza para alimentar langostinos. Entonces, o en el sur se utiliza para alimentar estos salmones. Entonces hay un gran abanico de posibilidades económicas en torno a la pesca, pero donde más empleo se genera, donde más valor se genera de manera individual, es en la pesca artesanal, de corta distancia, si se quiere, ¿no? Más allá del perico y la pota, es la pesca artesanal que nos alimenta. De cada 5 peces que nosotros comemos en un restaurante o en una casa, 4 de ellos han sido pescados en las primeras 5 millas. Entonces, toda esa economía que gira en torno a la pesca, estamos hablando de entre 70 y 80 mil pescadores marinos, genera a su vez escala en restaurantes, servicios de atención al consumidor, por ejemplo, los que pican el pescado, el transporte de ese pescado, el que acopia, vende el mercado, y todo lo que viene que ver con el turismo. O sea, cuando uno viaja, por ejemplo, a un lugar, se va a la playa, no solamente va a nadar o va a mirar el sol o jugar pelota, si quiere, también para comer el ceviche, comer un sudado, una jalea, lo que sea, que eventualmente también representa un ingreso para los pescadores. Entonces, el pescado está presente culturalmente y económicamente a lo largo de toda esa cadena. Entonces, cuando sumamos todo eso, estamos hablando de casi 500,000 de personas, solamente basándonos en la pesca artesanal marina. Aparte de eso, hay una pesca artesanal andina y la amazónica, que también es la más importante, que es una buena fuente de proteínas. Entonces, deberíamos mirar la pesca no solamente como generadora de empleo, como generadora de la gran gastronomía, de la cual estamos muy orgullosos, sino también como una fuente de seguridad alimentaria para un país como el nuestro, que en realidad tenemos desnutrición y varios problemas por ese lado. Claro. Mencionaste algo, quiero hacer un pequeño paréntesis para recomendarle a la gente de que en el blog de Oceana tenemos un artículo súper importante, muy interesante sobre el mito de los peces blancos y los pescados azules. Se creía que unos eran menos nutritivos que otros, pero ahí les vamos a dejar el enlace en la descripción del video para que lo vean. Y retomando la conversación, mencionaste algo que me pareció súper interesante, que es la diversidad del Mar del Norte, ¿no? Y la abundancia del mar peruano en general. Y bueno, y se sabe que el Perú tiene varias corrientes, ¿no? Entonces, ¿podrías explicarnos un poco más en qué consiste la riqueza del mar peruano como resultado de la fusión, digamos, de esas dos corrientes? Bueno, lo que pasa es que nuestro país es privilegiado en el sentido de que tenemos, al estar al lado oeste de Sudamérica, tenemos la capacidad o la ventaja de que nos está llegando todo el tiempo una corriente fría que produce un fenómeno que se llama afloramiento, que básicamente es cómo suben los nutrientes desde el fondo marino, o en todo caso de la ladera marina hacia la superficie. Entonces, cuando suben esos nutrientes, quedan expuestos al sol, y en esa zona donde hay sol, donde hay luz solar, ocurre la fotosíntesis. Entonces, eso nos da una gran productividad. Somos uno de los mares más productivos del mundo. Esa riqueza es gigantesca, es reconocida a nivel global como la mayor riqueza de productividad secundaria a nivel de producción de proteína en el globo, en todo el planeta. O sea, le ganamos a todo. Increíble. Ahora, el norte, por otro lado, es una zona en la que la influencia de esta corriente fría desaparece porque están llegando corrientes tropicales. El norte, todos sabemos, la zona de Piura, Tumbes, son aguas más cálidas,
de origen tropical, viniendo incluso hasta las zonas de Colombia, Panamá, ocasionalmente. Y estas aguas son menos nutritivas, son más calientes, pero son más diversas. Entonces tenemos muchísimas especies. Se estima que de cada 10 especies que ocurren en el mar peruano, 7 u 8 tienen su distribución en estas corrientes cálidas. Porque si bien son más diversas, son menos productivas. Pero por otro lado también nos dan algunos de los peces que son más apreciados, ¿no? Esto, que te digo, pues los meros, los langostinos, las langostas, algunas especies mucho más atractivas, todos estos, los merlines y todas estas cosas que algunas están prohibidas, claro, que eventualmente nos traen a la mesa, ¿no? Los atunes también. Entonces, Y mencionabas hace un momento este recurso, bueno, esta especie, ¿no? La anchoveta, que era el inicio de toda la cadena trófica, se llama, ¿verdad? Sí. Y que justo, y creo que esto sirve muy bien de antesala antes de empezar a hablar de algo que mencionaste antes, que era las 5 millas también. Justo esta especie nace en las primeras 5 millas del mar. Corrígeme si me equivoco. Cuéntanos un poco más sobre cuál es el ciclo de vida, ¿no? Ya, bueno, hay varias percepciones que no necesariamente se condicen con la realidad, ¿no? Primero que nada, si bien la anchoveta es súper importante en el ciclo trófico, en la cadena alimenticia del mar, no es el eslabón, digamos que es un eslabón súper importante, pero no es el único, ¿no? Debajo de la anchoveta hay otras cosas que son las múnidas, que son unos microcrustáceos, unos cangrejitos rojos, claro, sí, minúsculos, que sí son claves también. Y en general, entendamos esto como un gran equilibrio, ¿no? Si no está la anchoveta, está la múnida, si no, por ahí están otros que se llaman nictófidos, que son otros pescaditos feísimos. Entonces, entre todos, ayuda a que la energía solar que hemos capturado en el plancton se convierta en carne, literalmente, o en aceites, que es lo que finalmente usamos, y llegan a convertirse en un bonito, en una caballa, en un jurel o en un rico ceviche. Entonces, claro, por ahí viene la cosa. Luego, la anchoveta tiene un ciclo de vida relativamente corto. Una anchoveta vive a lo sumo 3 años. Sí. Es un animal que al año más o menos ya se está reproduciendo, aunque en los últimos años ha tenido un patrón medio desconexo. Hay animales que se están reproduciendo desde los 10 centímetros, mientras que los animales se reproducen recién a los 12. Entonces hay que pensar que la anchoveta, como los humanos, no son todas iguales, ¿no? Entonces hay anchovetas que son más prematuras, que pueden tener hijos antes, poner huevos antes, y hay anchovetas que se van a demorar más. Por otro lado, la mayor parte de la reproducción de la anchoveta ocurre en mar abierto, ocurre frente a las costas, 30-40 millas, de acuerdo a lo que se sabe por los estudios de INMARPE, pero gracias a las corrientes, muchos de esos huevos, muchos de esos animales terminan refugiándose en las primeras millas del litoral. O sea, lo que pasa es que en las primeras, si tú vas al mar, el mar en la realidad es como un desierto. El mar abierto es un desierto. O sea, tú llegas a la milla 30, te tiras al mar, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me meto? Claro. No hay dónde. Entonces tendrías que profundizarte mucho, donde probablemente no hay alimento, o incluso tal vez no hay la capacidad de llegar. Mientras que en la costa, conforme te acercas a la costa, vas a encontrar recovecos, huecos, vas a encontrar vegetación, vas a encontrar algas, vas a encontrar un montón de formaciones corales, alguitas, animales muertos, todo, o sea, más nuestra basura. Entonces, todo se va uniendo y genera un perfil costero en el cual los animales se encuentran refugio. Entonces, claro, los animales obviamente van a estar donde está el alimento y donde está el refugio. En la práctica, la anchoveta es nuestro principal producto de exportación marina. Claro. Es la especie que más se pesca en el mundo. O sea, comparadas a todos, hay especies en Noruega, hay especies en Canadá que se pescan un montón, pero Perú pesca más de una sola especie que la anchoveta. Y es más, cuando uno mira las cifras de lo que desembarca un solo barco, es un día de anchoveta, de descargas de anchoveta, es más que toda la pesca de un pequeño país en Europa o en Asia. Entonces, sí es un recurso que es súper importante, que es clave estarlo manejando y monitoreando, porque eventualmente de él dependen muchas especies y dependen buena parte de nuestras pesquerías, y no, por qué no decir también de nuestra economía. Entonces ese balance delicado se combina con información científica del INMARPE, más la medición, digamos, de la cuestión política de parte que produce, ¿no? Okay. Ese es el estado en el que estamos ahorita, por ejemplo, que tenemos este niño en desarrollo, venimos el niño costero. Ha habido una primera prospección hace un par de meses y recientemente una prospección conjunta con la flota que hace extracción del recurso, y bueno, pues no hay suficiente. Claro. Tenemos que esperar, entonces va a haber una nueva evaluación estas semanas para ver si vale la pena abrir la temporada o no. Claro, exacto. Hablabas del niño y me gustaría saber cuál es la situación actual de este evento.
antes de pasar a hablar de las 5 millas y ahondar un poquito más en algunos temas que me gustaría conocer más. A ver, cuando hablamos del niño, es importante saber distinguir entre el niño grande, el niño global, el niño oceánico, que es el que normalmente es el que llama la atención en la prensa, gran prensa mundial, que ese niño ocurre en el centro del Pacífico. Hoy en día las estimaciones son de muy alta probabilidad. Este niño probablemente mañana, o sea, el 11 de mayo, deben estar anunciando un 80% de probabilidad de que ocurra probablemente a partir de agosto de este año. Ahora, el que nosotros tenemos ahorita, que está conviviendo con nosotros, aunque no parezca por aparente frío, es un niño costero. Un niño costero en realidad se produce básicamente por el arribo de ondas de agua caliente a través del océano, que se van extendiendo a lo largo del litoral. Hoy en día tenemos una cosa alucinante que es anomalías de casi 5 grados por encima del promedio. Entonces, literalmente, hay zonas en la costa en las cuales literalmente tú te bañas como si fuera una sopa, es un fideo en una sopa porque está casi 30 grados, ¿no? Ya es casi nuestra temperatura. Algunos récords, por ejemplo, son de casi 7 grados en algunos puntos de la costa, ¿no? Medidos a partir de las terminales de la Marina. Entonces, este niño costero, lo hemos visto, hemos tenido un impacto con lluvias intensas, deslizamientos, huaicos, pérdida de vidas humanas, infraestructura, etc. Claro, ha sido lamentable. Todo eso es como quien dice un trailer de lo que sería un niño grande, ¿no? Ahora, no todos los niños grandes resultan en un gran impacto a ese nivel en nuestra costa, ¿no? Hemos tenido niños grandes en el año 2016, en 2012, que han sido oceánicos, que han tenido impactos globales, pero que en la costa peruana han sido, no por desmerecerlos, pero han tenido impactos muy localizados, ¿no? Grandes lluvias en Ica, algunos incidentes, por ejemplo en Lima nos quedamos sin agua algunos días, se desbordó el Huecolor, ese tipo de cosas. Sí, lo recuerdo. Pero cuando miras el lado, digamos, de Asia, tienes pues el monzón cayéndole con todo a la India, o una sequía inmensa en Australia, o una gran sequía en el lado brasileño. Entonces, todos los elementos en un niño global que aparentemente no nos hace daño, sí pueden tener un impacto fuerte en nuestra economía, porque mal que bien nosotros importamos una gran cantidad de alimentos. Entonces, si por ejemplo las canastas de alimentos en las cuales se produce la mayor parte de granos en el mundo son afectadas por el niño, a nosotros eso nos va a representar como aumento del precio de la harina y aumento el precio del pan, o incluso escasez. Además, el niño también tiene consecuencias en el tráfico marítimo, en la condición de los puertos, retrasos en el movimiento económico global, puede llevar a una recesión. Entonces, no está de más tomar previsiones para incluso el niño global. Totalmente, totalmente. Yo creo que es una buena oportunidad para reafirmar. Desde Oceana ya hemos dicho innumerables veces que hacemos el llamado, ¿no?, a todas las entidades estatales para que pongan manos a la obra en este tema. No nos vamos a cansar de decir que es momento de hacerlo, ¿no? Sí. Y bueno, cerrando el tema del niño, muchas gracias por la explicación. Quería continuar el tema de las 5 millas, que también me parece muy importante, porque mencionaste sobrepoblación de embarcaciones en el Perú, ¿no? Había demasiadas embarcaciones en muy poco espacio por la reducción de especies que hay. Y quiero saber cómo funciona esto en el espacio de las primeras millas del mar. ¿Cómo lo explicarías? A lo largo de los últimos 4 años hemos visto un incremento muy, muy fuerte de pescadores, de embarcaciones y de personas, a pesar de que la pesquería, teóricamente, no deben haber embarcaciones nuevas desde el año 2016. Sí. Hoy en día seguimos teniendo barcos que se están construyendo, o sea, tú vas a ciertos lugares y vas a ver barcos nuevos. Claro. O sea, es cierto, hay que reemplazar barcos, o sea, particularmente en la etapa del COVID, muchos barcos estuvieron fuera del agua, y cuando están fuera del agua se van cuarteando, como dicen, en los barcos están diseñados para estar metidos en el agua. Si tú los sacas con el sol y todo lo demás, se van cuarteando la madera, se malogran, entonces hay que reemplazarlos. Es cierto que hay que reemplazar una flota, pero por otro lado tú también ves decenas de astilleros ilegales a lo largo de la costa en los cuales se están construyendo barcos nuevos. Claro. Esos barcos van a entrar al mar. Esos barcos van a entrar al mar con una licencia falsa, con un número clonado. No es raro ver un número que te dice este barco supuestamente de hilo, pero estás en Chimbote, o estás en Paita y hay una matrícula de Matarani, pero curiosamente hay otra matrícula idéntica en Matarani también. Entonces, todo eso ocurre a vista y paciencia de autoridades, que no pueden negar de que esto está ocurriendo.
¿Qué pasa aquí? Entonces, que en ausencia de control, lo que ocurre al final es que comienzan a aparecer nuevos actores, nueva gente, y con esto aumenta la presión sobre los recursos y aumenta la competencia. Por ponerlo de alguna manera, es como si tú tuvieras una pista, una carretera que tiene 3 carriles y que sirve para 40 vehículos, y de pronto esa misma pista tiene 3 veces más de vehículos, y obviamente pues hay atoros, el avance es más lento y eventualmente hay más costo. Los pescadores hoy en día pescan menos de lo que pescaban hace 10 años, gastan más tiempo y eventualmente su ingreso es menor. ¿Cómo superan esto? Pescando más. Entonces salen a pescar más personas, salen a aprovechar cada vez menos peces. Entonces esto es un círculo vicioso en el cual la única solución que hay es, uno, poner un tope al crecimiento de la flota, poner controles efectivos y asegurarnos que los procesos de formalización sean justos, transparentes y adecuados a las condiciones sociales de la gente. O sea, no puedes poner procesos de regularización o de formalización que son literalmente con nombre propio o para agarrar y ganar dinero a costa de ellos. Entonces, es un tema que tiene que resolverse pronto. Claro. Y ahondando un poco más en el tipo de embarcaciones, a lo largo de la costa se distribuyen los diferentes aparejos, ¿no? Están las personas que se pescan de manera más selectiva, digamos, ¿no? Que usan la pinta, que usan el cordel, pero también están las embarcaciones más grandes, como mencionabas, las de cerco, ¿no? Existen en el norte, se usan también las redes de arrastre. Hablemos un poco sobre la organización de estas embarcaciones en las 5 millas. ¿Están bien organizadas? ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es una especie de convivencia conflictiva, pero además hay el problema de que yo entro con mi red grande y me llevo todo. Entonces, si yo me estoy llevando todo, ¿qué queda para el otro? Es como que de pronto viene una persona que tiene mayor capacidad de captar las fichas y se las lleva toditas, y yo me quedo con mi cordel ahí y no agarro nada. Entonces sí hay conflictos, hay lugares en los cuales ya se llega hasta la violencia inclusive, porque los pescadores sienten que están defendiendo sus recursos, sus áreas de pesca tradicionales, ante la presencia de estos barcos, generalmente los cerqueros, que se meten a la costa muy cerca a la orilla para competir con ellos porque se les ocurrió, porque quieren ganar más rápido, porque no tienen tiempo, lo que fuere, lo cual es lentamente ilegal. Es ilegal porque no deberían estar haciéndolo. Claro. Ahora, en la nueva ley ya se establece, se eleva esa ilegalidad a un grado en el cual se establece claramente que hay categorías que con determinados aparejos puedes llegar a cierta zona, que puedes pescar en ciertos lugares, y que eventualmente, si tú has estado pescando ahí donde no hay tiempo y no hay conflicto social, pues Produce y Marpe te darán su permiso, te darán su conveniencia para que puedas pescar ahí. Claro. Creo que la nueva ley ayudaría a resolver ese conflicto social, a prevenirlo, a desactivar esa bomba de tiempo. Sin embargo, es importante también que esté claro estén claras las reglas del juego. Pero, digamos, este conflicto del que tú mencionas tiene que ver con la clasificación de la pesca, ¿no? Si es que no... De la flota. La clasificación de la flota, porque está la pesca artesanal, selectiva, ¿no? Los botes chiquitos, está la pesca de menor escala, que son los que utilizan herramientas mecanizadas, digamos, ¿no? Ya tienen el sonar y todo esto, ¿no? Y están las embarcaciones industriales, que son las de fierro enormes, que ya van más allá de las 5 millas, ¿no? Y lo que sucede ahora es que las embarcaciones de menor escala están en esta convivencia tóxica, ¿no? Pescando cerca de la costa, y van y vienen, y eso como que perjudica a los otros pescadores, ¿no? Sí, creo que lo he planteado bien, en el sentido de que lo industrial no está en juego aquí. Lo industrial ya sabe que está fuera de las 5 millas, eso no hay nada que discutir, eso ya es historia, punto aparte. El problema es precisamente esa relación tóxica de la que hace referencia, que esta flota de menor escala, medianas, que son más mecanizadas, que tienen más aparejos de mayor impacto, se ha metido dentro del gran abanico, dentro de la gran burbuja que es la pesca artesanal. Entonces, obviamente, pues todos quieren ser artesanales, porque para comenzar siendo artesanal tienes algunos tipos de ventaja de acceso a créditos, tu reconocimiento, etc. Pero no son artesanales. Ya cuando estamos hablando de una embarcación de 30 y tantos metros, con un winche, con una estructura que permite jalar una red que está sacando 20, 40 toneladas de pescado, no es lo mismo, pues no la puedes comparar a un botecito, a un zapatito, a un bolichito bolsillo que está por ahí dando vueltas. Que obviamente hay rangos, hay matices.
A propósito del ordenamiento pesquero, quiero mencionar que en la descripción del video también vamos a dejar un enlace al blog de Oceana, en donde van a poder ver un análisis de la última ley que está ahora en manos del Ejecutivo. Entonces, como para terminar de cerrar este tema, Juan Carlos, ya desde hace varios días he estado viendo en noticias, he visto por ahí a Manolo del Castillo hablando sobre el último ceviche, ¿no? Como que el tema ya se ha popularizado bastante y se habla mucho del último ceviche, de la sobreexplotación. Y es una pregunta que, claro, no solo yo me debo hacer, ¿no? ¿De verdad estamos cerca de comer el último ceviche? ¿Estamos cerca de tener al mar peruano agotado, tal como se dice? ¿Es eso posible? Lo que pasa es que el mar no es que va a desaparecer, no es que los pescados van a ir, pero van a ser reemplazados por otros. O sea, toda la evidencia se indica de que en el futuro lo que vamos a tener probablemente van a ser decenas de miles de potas y calamares y animales mucho más simples y probablemente malaguas hasta por gusto, ¿no? O sea, uno de los escenarios climáticos en que modelan el cambio global sobre los océanos apunta que por razones que tienen que ver con el calentamiento, la acidificación, probablemente vamos a tener más de esos animales. O sea, si aprendemos a hacer ceviche de malagua, si aprendemos a hacer ceviche de potas... Un poco complicado. Sí, el tema es como más o menos como cuando decimos, la naturaleza va a desaparecer. No, la naturaleza no va a desaparecer, lo que vamos a aparecer nosotros. La naturaleza va a seguir, o sea, otra forma, ¿no? Cucarachas, saltamontes, algunas cosas más simples. El mar es lo mismo, lo que estamos perdiendo es la riqueza, es como que se está erosionando el capital oceánico que tenemos, ¿no? O sea, a nosotros nos ha tocado una parte del planeta de una manera u otra, o sea, aparecimos aquí como país y nos ha tocado una parte del planeta súper valiosa, súper rica, súper productiva, pero la forma como lo estamos tratando no es la más adecuada en el sentido de asegurarnos que esa riqueza sea reproducible. O sea, a diferencia de, digamos, del cobre, del cobalto y las demás cosas que saquemos de los cerros, este es un recurso renovable. Y los recursos renovables, si tú los manejas bien, vuelven. O sea, tú lo vas sacando. O sea, en vez de sacar 5, saco 2, y el próximo año puedo echar 2 y puedo sacar 2 al día. Claro. Pero lo que está pasando es que en este momento tenemos una sobreexplotación. Estamos sacando cosas más rápido de lo que pueden regenerarse. Pero cuando hay sobreexplotación, las posibilidades de recuperarse son menores. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es arriesgarnos a tener un futuro menos atractivo gastronómicamente, menos nutritivo, menos predecible también para la cuestión de la labor pesquera. O sea, ¿qué hacemos si dentro de 5 años pues tenemos una flota de 40.000 botes y tenemos la mitad de los peces que tenemos ahorita, ¿no? Claro. En 3 años nos mojamos todo y luego pues ¿qué hacemos? ¿Nos dedicamos a qué? A exportar arena. Desgraciadamente, claro. Es cierto, no se trata del último ceviche desde el punto de vista de que sea la última vez que vamos a comer pescado, porque finalmente alguien dirá por ahí, pero podemos hacer acuicultura. Claro, puedes hacer acuicultura y tener tu rica tilapia, pero no es lo mismo. No es lo mismo tener un mar donde tienes delfines, ballenas, lobos marinos, donde los mismos pescadores te dicen, ¿no? A propósito de esto del gran desastre que fue Repsol, uno de los temas que más afecta a los pescadores es salud mental, porque los pescadores, uno los puede ver, y eso es una parte, digamos, de las paradigmas que tenemos. Tú ves a los pescadores rudos, aguerridos, que se meten mal, pero son personas, son seres humanos como nosotros, y ellos dicen, te lo dicen con toda honestidad, pescar no es solamente, o sea, claro, te metes al agua, estás helado a las 3 de la mañana, te vas 10, 15 millas, tiras los anzuelos, no sale nada, te frustras, tienes que pagar el combustible, tienes que pagar la tripulación, tienes que pagar el hielo, etc. Pero estás en el mar, estás en un lugar donde estás tranquilo, nadie te grita, nadie te molesta. Claro. O sea, hay una especie de comunión de las personas que se relacionan con los recursos naturales que nosotros normalmente no percibimos porque vivimos en esto, vivimos en la ciudad. Lo mismo pasa con los nativos amazónicos o con los indígenas andinos, que encuentran en su espacio de trabajo también un momento de tranquilidad, de iluminación interior, si se quiere, que nosotros no vemos, pero en un escenario de una pesca o de un momento sobreexplotado, contaminado, en el cual no hay suficientes recursos para todos, ya para qué te metes al mar. O sea, es más tu angustia de saber que no vas a conseguir nada. Entonces
no es solamente lo económico, no es solamente lo biológico, no es solamente lo social, sino también es lo humano. Y lo que nos estamos arriesgando es a perder cultura también. O sea, no solamente el pescador, estamos perdiendo la cultura del pescador, Claro. Estamos perdiendo su aproximación, su idiosincrasia, su forma de ver el mundo, con todos sus cuestionamientos, con todas sus áreas grises y brillantes. Eso es lo que nos estamos arriesgando. Entonces Claro. es importante conservar los recursos marinos. Al final del día no es solamente un capricho de biólogos o de ingenieros pesqueros, es una cuestión de necesidad humana. Claro. Conservamos el mar para nosotros, o sea, no nos engañemos, lo conservamos para nosotros, para seguir gozando de los animalitos, de las playas, de la rica comida y para que haya gente que tenga trabajo. Claro. A eso apuntamos y creo que eso es probablemente lo más importante y el mensaje que yo te dejaría para traer para casa, ¿no? O sea, realmente la base en Oceana no es solamente por conservar los animalitos, es también para asegurarnos que un estilo de vida, una Claro. forma de ver el mundo esté presente por Claro. ahí, forever and ever, si es posible. Claro, tal cual, porque al inicio de la entrevista inclusive hablábamos sobre las culturas milenarias del Perú que ya tenían la pesca, y eso es mucho antes de que existieran las organizaciones de conservación marina. Entonces ellos conservaban el mar porque tenían que comer, porque tenían que sobrevivir, y creo que eso es algo que nosotros también deberíamos continuar, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos Espuchación, una entrevista enriquecedora y estoy seguro que nos vamos a volver a conversar en este espacio. Ojalá. Gracias. Si quieren ver más contenido como este, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Como mencioné, en la descripción del video vamos a dejar enlaces a todos los artículos que hemos mencionado en la entrevista. Nos vemos la próxima.